Escola Loca presenta. Escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Viendo que hay muchas noticias muy calientitas en la mesa por toda la semana, todos los días. Pero yo quisiera llamar la atención de nuestros escuchas sobre una cosa que sucedió en Estados Unidos y que debería hacernos pensar muy seriamente, y que fue, Joaquín, que se publicaron los resultados, los primeros resultados de las pruebas de medición del rendimiento educativo en los Estados Unidos, básicamente en cuestiones de eficiencia en matemáticas y de comprensión de lectura. Y estas pruebas, que se hacen cada 2 años, no se habían hecho durante la pandemia, y le pararon los pelos de punta a los estadounidenses, porque lo que descubrieron es que durante estos 2 años había bajado mucho la eficiencia de los estudiantes de cuarto, de primaria y octavo grado. Había bajado mucho la eficiencia tanto en matemáticas como en lectura. Y lejos de mirar hacia otro lado, el secretario de Educación de Estados Unidos tomó la cosa de frente y dijo, aquí lo voy a leer, dijo: quiero ser muy claro, dijo, los resultados de este examen son pésimos, son inaceptables. Este es el momento de la verdad en nuestra educación. De cómo respondamos a esto dependerá no solo nuestra recuperación educativa, sino el lugar que nuestro país ocupará en el mundo. De ese tamaño, la alarma del gobierno americano. Con un agravante, y es que el año pasado, en el año 2021, habían hecho una muy fuerte inversión el gobierno federal en educación. Habían invertido 123,000 millones de dólares. Es decir, como 2,400 dólares por cada estudiante. Y habían dicho, han dado la instrucción de que por lo menos el 20% de esos recursos, porque había mucho para reconstrucción de escuelas, se dedicara a la recuperación académica que podía haber traído la pandemia. Pues encima de este dinero, Joaquín, y de esta recomendación, resultan estas caídas enormes de la eficiencia en matemáticas y en lectura de los niños estadounidenses. Si se le paran los pelos de punta al secretario de Educación de Estados Unidos, pues creo que se nos deberían de parar a nosotros también, Joaquín, porque la verdad es que si eso pasó en Estados Unidos, con ese nivel de inversión, de por sí ya venían un poco a la baja. Había una preocupación por la baja de la calidad educativa en Estados Unidos, en los grados primeros. Pues, ¿qué habrá pasado en México con nuestra educación durante la pandemia? Es algo que me preocupó en la semana, y creo que debería preocuparnos a todos, porque además hay un factor agravante para México en materia de lo que sucedió en esta pandemia, y es que México es el país que más semanas perdió de clases presenciales durante la pandemia. Tuvo 48 semanas sin clases. Tuvimos en México 48 semanas sin clases. Es el país que más clases perdió. Luego le siguen en semanas perdidas Brasil con 26 semanas, Estados Unidos. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Unidos con 23, fíjate, Estados Unidos tuvo la mitad, más de la mitad de clases que nosotros. Sudáfrica con 22, Polonia con 20, y así sigue. Las que menos perdieron
Las naciones que menos perdieron semanas de clases presenciales fueron Noruega y China. ¿Cómo estará nuestra educación en estas condiciones de haber perdido tantas semanas, de no haber recibido una sola inversión adicional durante esos años de la pandemia y de tener, como sabemos, tanta desigualdad en materia de recursos digitales para conectarse a las escuelas con los hogares y los hogares con las escuelas en tantas zonas pobres de la sociedad mexicana? Bueno, pues a esto que debería, creo yo, preocuparnos mucho, hay que agregar lo siguiente. No sabemos y al parecer no vamos a poder saber bien cuál es el daño educativo que tuvimos en la pandemia, porque la reforma educativa de este gobierno desapareció el instituto que estaba creado especialmente para eso, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo desaparecieron. Lo mismo que la noción de evaluación en general, a cargo de lo que llamaron la evaluación punitiva. Lo que han hecho es dejar de evaluar. Nos hemos salido de prácticamente todas las pruebas internacionales educativas, de las que hace la OCDE, de las que hace la UNESCO. Nos conservamos solo en las pruebas PISA y no tenemos en México en este momento un sistema de evaluación que te permita hacer lo que hicieron en Estados Unidos a principios de este año. Tomaron 10,000 escuelas de cuarto y de octavo grado para ver cuál era su rendimiento en matemáticas y en lectura. No tenemos ese instrumento para hacerlo. Lo que hay ahora son unas pruebas que no son estandarizadas, iguales para todos. Son pruebas que hacen los propios maestros, es decir, un poco se autoevalúan. Y hay una pequeña parte de esas pruebas que sí tienen un control razonablemente profesional. Es una muestra, pero la verdad es que hemos renunciado a saber lo que pasa en nuestras escuelas al salirnos de tantas mediciones como estábamos inscritos antes y sobre todo al haber destruido este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De modo que seguramente mal, Joaquín, en la pandemia por la comparación que podemos hacer internacional y a ciegas en lo que sucedió. Y esto es para el futuro del país. Esto sí que es uno de los asuntos claves de lo que va a hacer el país en el futuro. Si no tenemos acceso, conocimiento de lo que está pasando en nuestra educación, no veo cómo podamos corregirlo. Y si no tenemos una educación de calidad, pues vamos a tener un país de más mala calidad todavía. Y una niñez y una juventud que va a ser echada al mercado de trabajo sin los recursos para sobrevivir y triunfar en ellos. De manera que sí son datos que me han puesto pues muy preocupado y más por la falta de preocupación absoluta que en esta materia impera en el gobierno. Basta ver, Joaquín, pues a quienes han nombrado como secretarias de Educación en los últimos años. Ese era mi comentario. Así es. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo. El doctor Héctor Aguilar también, como todos los jueves. Yo voy. Con la Loca presentó